Entonces vamos a empezar por la historia, porque todo tiene una historia, y la química también, porque no apareció de un día para otro, sino que ya en la época de la prehistoria, cuando el hombre era todavía primitivo, cuando se vestía con cueros, cuando no tenía ni zapatos, entonces estos seres humanos ya se fueron ideando cómo iban a alimentarse, cómo se iban a abrigar, qué podían utilizar para calentarse en las cuevas donde vivían. Y como estaban rodeados de naturaleza, entonces ¿qué había? Plantas, habían frutas, había raíces, habían animales, y de eso ellos empezaron a alimentarse. Les digo, habían plantas, habían frutas, habían raíces y habían animales. Pero ¿qué más habían? Habían piedras, rocas, y entre esas rocas habían hasta minerales que hasta entonces ellos no sabían qué eran. Entonces esos no podían comer, eso no los iba a sustentar. Y es así que en 1807, a principios del siglo XIX, John Jacob Berzelius, que era un químico estudioso de esos tiempos, distinguió entre dos tipos de materiales, los orgánicos y los inorgánicos. Los orgánicos eran aquellos que le daban energía vital al ser humano. ¿Cuáles? O sea, los que lo alimentaban. Y los inorgánicos eran aquellos que estaban conformando la tierra o el ambiente donde ellos vivían, pero servían para otras cosas, menos para dar vida. Es de esa manera que divide los compuestos o los de ese tiempo en compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Orgánicos, los que provienen de seres vivos, porque las plantas son seres vivos, ¿no es cierto? Las plantas son seres vivos porque nacen, se reproducen y se mueren. Entonces son seres vivos igual que el ser humano. Por eso, en cambio, las piedras, las rocas, los metales no se reproducen, son seres muertos. Y ahí nació la química orgánica y la química inorgánica, los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Si ustedes ven esta imagen, que es bastante clara, y están los hombres primitivos. De ahí tienen niños, se reproducían, se alimentaban, porque ahí está llegando con un animal que ha cazado para alimentarse. Tenían frutas, tenían hojas, raíces, también comían raíces. Y dígame cómo hicieron fuego, si en ese tiempo no había encendedor, no había la pistolita, no había fósforo. Entonces, para eso el hombre es un ser pensante. Ellos empezaron a pensar, a ver cómo podían hacer fuego para darse calor en esas cuevas donde vivían, para cocinar sus alimentos y también para iluminar donde ellos vivían. Empezaron a golpear una piedra con otra, y de ahí, al golpear dos piedras, se genera una chispa. Nosotros hemos visto en la combustión, para que empiece una combustión tiene que haber una chispa. Entonces ellos, sin ser químicos y sin no sabían ni leer ni escribir, ni habían libros en esa época, pero cómo es la mente del ser humano, cuando necesita algo tiene que pensar cómo va a conseguir lo que necesita. Y entonces ellos crearon el fuego de esa manera. Y luego, claro, ya con ese fuego, como veían que se quemaba, ya dijeron, podemos cocinar las carnes en este fuego.
Además que si nos da calor y si nos apegamos mucho, nos quema, entonces la carne se puede cocinar para poder comer. Y bueno, y así fue avanzando la química, la generación, la vida, el mundo, hasta donde hemos llegado. Porque no piensen ustedes que toda la vida fue así como vivimos ahora. De ahí empezamos. Entonces ya dije que se dividió o se seleccionaron entre compuestos orgánicos, que eran los que daban vida. O sea, si el hombre come carne que tiene proteína, está fortaleciendo su organismo y va a tener energías para trabajar, para salir a cazar, para todo eso. Y nosotros, que ahora, si nos alimentamos con con proteínas principalmente, no vamos a tener muchas energías. Después vamos a hablar de la parte alimenticia. Bueno, eso en cuanto a la historia. La historia, si nosotros nos ponemos a hablar de historia, es tan larga y tan importante, y que nos estaríamos todo el día hablando. Entonces acá vamos a definir ahora qué es la química orgánica ahora, en la actualidad y en nuestros tiempos. Como ya no vamos a hablar de la prehistoria, sino vamos a hablar de la materia en sí, de qué estudia la química orgánica. Entonces, la química orgánica estudia al átomo de carbono, y a los compuestos que llevan carbono en su composición. O además de estudiar a los compuestos, estudia su estructura, su comportamiento de esos compuestos frente a otros reactivos, sus reacciones. También estudia cómo se obtienen los compuestos orgánicos y sus usos, que son tan múltiples, ¿no es cierto? Pero no solo de los compuestos orgánicos que se encuentran ya formados en la naturaleza, como el petróleo, los derivados del petróleo, que son los hidrocarburos, como el caucho, que es la goma que se encuentra en la naturaleza. Otro compuesto orgánico que se encuentra en la naturaleza es la celulosa, que se encuentra en los tallos de los árboles. Y así, en el huevo, por ejemplo, también la clara es pura proteína, y que es un compuesto orgánico. No solamente estudia esto, sino también que estudia a los compuestos sintéticos. ¿Cuáles son esos? Aquellos que el hombre crea con sus manos mediante procesos químicos y en laboratorio o en la industria. Eso estudia la química orgánica. O sea, es un concepto bastante amplio, no solamente como ustedes están acostumbrados a decir, la química orgánica estudia el carbono, y no es más, no es así. Es así como yo les acabo de explicar y como está la definición aquí en la diapositiva. Eso estudia la química orgánica. Ya. Los quiero a todos atendiendo porque yo ya los estoy mirando desde este momento. Ahora vamos a ver qué es el átomo de carbono. ¿Qué es el átomo de carbono? El átomo de carbono es un elemento tetravalente porque tiene 4 valencias, aquí faltan 2 valencias, 4 valencias que le sirven para unirse a otros átomos de carbono o para unirse a otros átomos de carbono, a halógenos, a grupos funcionales,
también se pueden unir al átomo de carbono mediante esas valencias ciertos metales, como los metales alcalinos, y ustedes ya saben cuáles son los metales alcalinos, y si no se acuerdan van a tener que repasar su tabla de valencia o de elementos, la cual quiero que la tengan en su mano todas las clases, porque siempre voy a hacer una pregunta de la tabla de elementos. Así que cuando se sienten a pasar clases, van a tener ahí a la mano su tabla de elementos, porque esta es su primera herramienta para ustedes. Porque yo en todas las clases voy a hacer preguntas y con mi lista voy a ir calificando al que me responda bien. Entonces ese es el átomo de carbono, un elemento tetravalente, quiere decir que tiene 4 valencias. Ahora dice que le sirven para unirse entre sí, y al unirse los átomos de carbono entre sí forman cadenas carbonadas, que pueden ser abiertas o lineales, o acíclicas o alifáticas. Lo mismo es cadena acíclica, quiere decir cadena abierta. Cadena alifática o compuesto alifático es que se refiere a los compuestos de cadena abierta. Y las otras clases de cadenas son las cadenas cerradas o cíclicas, que son las que se unen los átomos de carbono entre sí para formar un ciclo. Es como si esta cadena, hagan de cuenta que esta es una víbora, tiene cabeza y tiene cola. Es como si la víbora agarrara con la cabeza y la une con la cola y forma un ciclo. Pero estos ciclos no tienen nada que ver con los compuestos aromáticos, que son los derivados, el benceno y sus derivados. Son compuestos completamente diferentes. Ahora, estas cadenas abiertas o estas cadenas cerradas pueden ser también ramificadas. Acá tenemos un ejemplo de una cadena abierta o lineal o alifática ramificada. ¿Por qué? Porque tiene estas ramificaciones. Que esas ramificaciones son radicales y vamos a ver eso después. Ahora estamos hablando solamente de esqueletos o cadenas carbonadas, no estamos hablando de compuestos. Y estas cadenas cerradas también pueden llevar sus ramificaciones. Esto vamos a ir desglosando conforme avancemos el programa. Ahora solamente yo les estoy diciendo que los átomos de carbono al unirse entre sí forman cadenas y que esas cadenas pueden ser abiertas, cerradas, abiertas ramificadas y cerradas o cíclicas y ramificadas. Dijimos que los átomos de carbono se unen entre sí, pero ¿cómo se unen? Por enlaces, ¿no? O por esas valencias, pero esas valencias son enlaces covalentes. ¿Y qué es un enlace covalente? Es la coparticipación de un par de electrones entre carbono y carbono, o carbono e hidrógeno. Entonces, esta rayita que nosotros vemos aquí, que es el enlace covalente, está formado por electrones que comparte este átomo de carbono con este. Acá tenemos otro enlace, los electrones de este están compartiendo con su vecino y así sucesivamente. Eso lo vamos a ver cuando veamos las fórmulas electrónicas. Entonces, y se unen, dice, mediante enlaces covalentes. Pero estos enlaces covalentes pueden ser simples, como en el caso de los alcanos, doble enlace covalente, como en el caso de los alquenos, triple enlace covalente, como en el caso de los alquinos.
Por eso se diferencian los compuestos, los alcanos, los alquenos, los alquinos, por el simple, doble y triple enlace covalente. Así se unen los átomos de carbono en los compuestos. Entonces, cuando los compuestos los carbonos se unen y forman estas cadenas, dan lugar a la formación de las fórmulas. ¿Y qué es una fórmula química? A ver, ¿quién me contesta a ver qué es una fórmula química según sus conocimientos? Hablen, jóvenes, porque creo que no están mudos o no están presentes en la clase, ya se han ido a pasear. ¿Qué es una fórmula química? Si nadie contesta, voy a quitar un punto a todo el curso. ¿Es el conjunto de elementos que forman un compuesto? Tienen que participar en clases, tienen que dar conceptos utilizando términos correctos. Y la pregunta me la contestan con respuesta, no con otra pregunta. Entonces hay que saber hablar y darle forma a su respuesta o a su pregunta. ¿Qué es fórmula química? Es una representación de elementos que hacen para formar un compuesto. Mal redactada su respuesta. A ver, otro. Es la expresión numérica que representa la composición de una sustancia. Ay, Dios mío, ¿dónde han aprendido eso ustedes? A ver, otro. A ver, una mujer que conteste la pregunta que acabo de hacer. Jóvenes, hablen, participen. No es que aquí se van van a encender la computadora o su celular y se van a ir a mirar tele. Acá los quiero en clase y atendiendo. A ver, Hidalgo, ¿qué es una fórmula química? Una fórmula química es una forma de escribir. Encienda su audio, está con el audio apagado. Está prendido, ¿me escucha? Doctora, ¿me escucha? No se le escucha. Pucha.
Ay, señor, qué claro, maestro.